¿Ya? Y hasta ahí no me quedé, porque tengo ¿Qué pasaba en el caso de las medidas las últimas medidas que se tomaban en el caso de que ya no pudiéramos resolver o llegar a un acuerdo con el estudiante? ¿En qué caso podríamos tomar como decisión el suspender o solicitarle a un estudiante que tomara cambio de ambiente escolar? Bueno, el cambio de ambiente escolar es la antigua expulsión, como se le conoce más, y eso ya cuando ya se tomó toda clase de medidas, o sea, se habló con él, se Perdón. dieron, no sé, poner charlas, medidas educacionales, de todo, se le propusieron mil y una, y cuando ya no hay nada más que se pueda hacer con él, y aún así no quiere entender, ya es como la última opción Que se tiene que tomar, ¿cierto? que se tiene que tomar, sí. Ya, porque ¿se acuerda que hubo un tiempo en que decía que ahora uno no podía sacar a los chiquillos del colegio? Pero ¿qué es lo que nos dice la ley en realidad? O sea, la ley nos dice que tiene que ser como, Primero tenemos que hacer qué cosas. lo primero que tenemos que hacer es como regirnos por el manual, y tenemos que agotar todas las medidas Disciplinaria. disciplinarias con el estudiante en este caso, po. Y es como la última instancia, y se le tiene que hablar al apoderado, porque Exactamente. se tiene que tomar todas las medidas junto con el apoderado, porque el apoderado tiene mucho que ver en este caso, Ujú. porque si ya el apoderado tampoco lo puede hacer entender, ya no hay nada más que hacer. Claro, y ahí recién podemos tomar la decisión de pedirle al apoderado un cambio de ambiente Ambiente escolar. escolar. Otra cosa que se me olvidó decirles, chiquilla, ustedes cuando estén trabajando, sobre todo en escuela especial, es muy frecuente que encontramos apoderados que no están de acuerdo o con los diagnósticos o con las medidas o con lo que se quiera implementar con el estudiante. Pero recuerden que si un apoderado o tutor acepta el manual de convivencia o la toma de conocimiento del manual, cuando el estudiante entra al establecimiento, también está acatando las medidas que se puedan pedir, las medidas que se puedan solicitar. Por lo tanto, si hay algún apoderado que, a pesar de todas las medidas que se tomen, es ofensivo con las personas que trabajan en la escuela, es ofensivo o discriminativo con otros estudiantes, porque chiquilla, en escuela especial, ¿se acuerdan usted, Eli, se acuerda que usted contó de que en la escuela básica a su niña los apoderados también decían que por qué estaba ahí? Sí, Ya, el problema ahí, ¿de quién dijimos que era? ¿Del estudiante o de los apoderados? de los apoderados. Ya, Porque exactamente, ellos son los encargados en enseñarle a su hijo en primera instancia a no discriminar. exacto. Y aunque ustedes no lo crean, chicas, en escuela especial también pasa lo mismo. A ver, sobre todo los padres que no aceptan el diagnóstico de su hijo, ven a los otros niños en escuela especial y también les cuesta asumir esta situación. Entonces, si nosotros vemos el conjunto del equipo pedagógico, asistentes, profesionales de apoyo, profesores, directivos, que los apoderados tienden a tener estas ofensas sobre todo contra los estudiantes, también se puede pedir cambio de apoderado o tutor. ¿En qué caso, Eli, usted cree que sería razonable pedir esta medida? Elizabeth, Cuando el apoderado no sea competente para trabajar con el niño. ¿cómo es eso? A ver. Además de no estar de acuerdo con el diagnóstico, el apoderado no se presenta a las reuniones, no presenta ningún tipo de motivación hacia el alumno. Entonces, en esos casos, yo creo que sería bastante adecuado cambiar al apoderado. Súper, súper buena idea. Eso también se hace, chicas, en los colegios. Cuando vemos que el apoderado no se compromete con las necesidades del estudiante que tiene a su cargo, también se puede pedir cambio de apoderado. ¿Qué dijimos que era eso, Eli, cuando no se preocupan del estudiante que tienen a cargo? Ay, no me acuerdo.
¿Vulneración de qué? Vulneración de derechos. Porque Exactamente. todos somos sujetos de derecho y un deber de nosotros como apoderados, como padres, es proporcionarle la educación y también como educadores. Exacto. Y si yo veo que hay una vulneración de derechos, tengo que informar a mis superiores y veremos como establecimiento qué medidas disciplinarias podemos tomar. Recuerden que aquí nosotros estamos incorporando a toda la comunidad educativa, por lo tanto, también los padres y apoderados son parte de esta educación y no solo educando al hijo o a la hija, sino que también tiene que ver cómo nosotros educamos a estos apoderados para que puedan cumplir bien sus funciones. Recuerden que nadie nace sabiendo ser padre, y en ocasiones, sobre todo si tiene un hijo con necesidades educativas especiales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que considerar desde algún punto de vista esto de que la diferencia que puede ser tener un hijo con necesidades, padre de un hijo que tiene necesidades educativas especiales. Ángela, usted tiene 2 niñitas. Tengo un niño y una niña. Ya, y su niña estuvo en la Teletón. No, el niño. Ya, ¿por qué está su niño en la Teletón? Estuvo en la Teletón porque tuvo una hemiparesia izquierda. Ya, y él es su hijo más chico o más El grande. mayor. Ya. Pero él no está en escuela especial, No, ni en proyecto de integración, ni nada. tampoco. Pero, o sea, cuando él estuvo en la Teletón y cuando a él le dieron el alta en la Teletón, a mí me dijeron que por ser un niño Teletón, él podía correr el riesgo de tener algún, ¿cómo se llama? Alguna necesidad especial o algún retraso psicomotor o todo lo que pueda llevar a ser un niño Teletón. Ya, ¿y qué edad tiene él? 10 años, Ya, ¿está en cuarto básico? cuarto básico. ¿Y cómo rinde? Ahora, o sea, el Tommy nunca ha tenido problemas de aprendizaje, jamás. No estaba con desfase ni nada. ¿Y dificultades psicomotoras tampoco? Nada. Entonces tuvo un buen Jamás apoyo, ha tenido jamás tuvo ningún problema. Es que, claro, el tema de que digan ya que el niño, un hijo va a ser un niño Teletón, a mí me dio pánico. Sintió el estigma. Oh, ¿qué le pasó, Ángela? Se quedó pegada. ¿Las demás me escuchan? ¿Eli me escucha? Sí, profesora. Sí, profe, se Ya. escucha. Ahí ¿Me escucha ahora? Ahora sí, que se había quedado pegada. Ah, Bien ya. pegada. Ya. Que tenía 16 años cuando a mí me dijeron que el Tommy iba a ir en la Teletón. Ya. Entonces traté de acotar y buscar por internet lo que significaba y cuando busqué su enfermedad lo que tenía que hacer, entonces más las tías de la Teletón que me ayudaban en todo. Ya. Entonces como que yo no me dejaba estar con él. Y a ver, ¿hay una diferencia entre el Tommy y su hija? ¿Usted le presta más atención a uno que al otro? No me diga que no, porque eso es Sí, imposible. en este momento sí. Sí, ¿Por qué? porque siempre me lo han dicho que es por la niña más que él, ¿Ya? pero es porque a la niña, claro, ahora yo tengo que estarle enseñando las vocales, todo el tema que es pre-kinder. Y él ya lo sabe, po. Y él se maneja ahora más en lo que es internet, entonces para él no le cuesta buscar las tareas y hacer las tareas. Pero si en otras cosas sí necesita ayuda, que yo ya ahí me pongo al lado de él, po. Pero si me dicen, no sé, pues tú dormís con ella y no dormís conmigo, y yo digo, pero sí, tú tienes 10 años y ella tiene 4. Pero los apoyos son distintos. Sí, ¿Cierto? pues. Y va a depender Sí. también de la necesidad. Entonces, pensando, por ejemplo, si el Tommy tuviese un descenso importante y necesitara más apoyo, ¿sería también distinta la posibilidad de entrega que se le daría? Sí, ahí yo creo que sería mucha la diferencia. Sí, ahí me daría cuenta la diferencia que sería entre uno y el otro. Claro, no pasé por esa situación porque se llevan por 5 años, entonces justo cuando al Tommy le dieron el alta, al año después yo tuve a la niña. Ah, ya. Entonces no pasamos por eso. Claro, no estuvieron juntos como Sí, para poder ver.
Sí, pues, sí, él lo pasó con su hermana porque su hermana es crónica. Ya, Entonces él sí lo pasó. Y claro, ahí tuve el apoyo pero de mi mamá, pues. ahí ya tenía una red de apoyo. Sí. Pero, ¿qué pasa, Eli, en el caso de que yo tengo hijos con necesidades y tengo que dar más apoyo a uno que el otro? Es difícil Sí, porque el mayor mío que tiene 25, 23 me reclama todo el tiempo. sí. ¿Qué reclama? Porque me dice que yo lo deje de lado, que el trato no es el mismo y cosas por el estilo. ¿Y usted qué cree? Que uno sin querer no lo hace. ¿Es sin Porque querer, Eli, o usted tiene como toma de conciencia de que uno necesita más apoyo que el otro? es que uno está viendo que uno necesita más apoyo que otro, pero sin querer dejáis de lado al que no necesita tanto apoyo. Y al Chicas, final igual lo necesitaba y tú no estabas ahí. exacto. Miren, nosotros hemos visto ahora, como decía la Eli hace un rato, el apoderado o el tutor o el adulto responsable se tiene que hacer cargo de todas las necesidades de los hijos, ¿ya? Independiente de si tienen o no tienen necesidades educativas especiales. No obstante, si yo tengo un hijo con necesidades educativas especiales, por un lado tengo esta necesidad y casi obligación de asumir lo más rápido posible de que mi hijo tiene una necesidad educativa especial. Nosotras como profesionales de la educación y especialistas en el área de la educación especial, tenemos que entregar ese apoyo para que el apoderado, el tutor o el adulto responsable asuma lo más pronto posible la condición o la situación del niño, ¿ya? Isabela está por ahí. Profesora, una acotación. Dígame, Eli. Los apoderados como tal, los papás de niños con necesidades especiales, somos dejados muy de lado. Porque no se tiene lugares en donde los papás puedan ser ayudados o orientados en un principio de un diagnóstico. Exacto. Porque se basa solamente en el niño y no se basa en la familia de ese niño. Entonces nosotros igual podíamos trabajar en eso cuando entremos a trabajar y preocuparnos no solamente del niño, sino que del entorno familiar. Exactamente. Y nosotros, supongamos que a mí me gustaría que todos ustedes tengan la posibilidad, y van a tener la posibilidad de conocer escuelas especiales, con el carácter de escuelas especiales, ¿ya? Pero me gustaría que tengan la posibilidad todos de trabajar, de hacer práctica o de pasar por una escuela especial. Y que se den cuenta cómo el reconocimiento hacia la persona, que va a ser distinto, ¿cierto, Eli? Que es distinto entre un PIE y una escuela especial. Sí, profesora, es súper distinto porque en la escuela especial se abarca todo, tanto los papás como los niños. Y yo me di cuenta cuando ingresó mi hija, después de séptimo básico, ingresó ella a una escuela especial y ahí me di cuenta la diferencia entre un colegio y otro. Claro, o sea, como en todos lados hay ventaja y desventaja. O sea, uno no puede cegarse a eso de que la escuela especial tampoco es lo mejor de lo mejor, porque tendemos a tener esta visión paternalista, ya que asumimos que los estudiantes tienen que estar dentro de una burbuja, ¿ya? Pero viéndolo desde ese punto de vista, chiquilla, hoy día vamos a trabajar un tema que es súper relevante porque no solamente nos va a incidir a nosotros como trabajadoras de la educación, ni como especialistas, ni como profesionales, sino que también como personas. Hoy día vamos a trabajar con el Plan Integral de Seguridad Escolar, ¿ya? Díganme, chiquilla, ¿alguna de ustedes así le tiene terror a los temblores o a las situaciones complejas? ¿O ninguna le tiene miedo a los temblores? Yo me lo tuve que quitar obligadamente. ¿Por qué? Por los chiquillos. Sí. Ahora yo les digo, si le queda un poquito a Ángela de susto, ahora sí que se lo va a tener que sacar totalmente. Niñas, nosotros cuando estamos en los colegios formamos parte de este equipo de trabajo integral de seguridad escolar
Y antes de todo, ¿en qué nos tendremos que fijar, Yani, cuando estamos en la escuela y ocurre una situación que amerite nuestro total compromiso porque es de riesgo para los estudiantes? Yani, Nos tenemos que fijar en las áreas seguras, y primero, ¿a quién tenemos que atender? a los niños. ¿Y qué pasa con nosotras? O sea, nosotros tenemos que primero mantener la calma, porque si nosotros nos desesperamos, se desesperan ellos. Exactamente. Chiquilla, súper buena respuesta, Yani. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿ya? En todos los colegios, y chiquilla, esto miren, cuando ustedes vayan a práctica, sobre todo a una escuela, independiente que sea especial o un colegio básico convencional, lo primero que ustedes se tienen que fijar es dónde están las zonas de seguridad, ¿ya? ¿Qué es lo que más pasa aquí en Chile, Yanis? Que es súper frecuente. Hola, Anaís. Los temblores, Los temblores, los terremotos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que ver cuando llegamos a un colegio? Nosotros podemos ir entrando a las 8 de la mañana al colegio y se pone a temblar y tenemos que tomar medidas. identificar al tiro las áreas de seguridad. El Exactamente. patio, áreas donde no les vaya a caer algo a los niños, donde no hayan cosas cerca, cosas así. Exacto, justamente. Eso es lo que tenemos que preguntar, niñas. ¿Cuáles son las áreas de seguridad del establecimiento? Niñas, el PICE es la sigla que abarca el Plan Integral de Seguridad Escolar, ¿ya? En este plan integral de seguridad escolar, como dice integral, o sea, nosotros, perdón, hablamos principalmente de los temblores porque es como lo que hay más natural en nuestro país. Pero si vivimos en la costa, Ángela, y hay un temblor súper fuerte, ¿de qué más nos tenemos que preocupar? Espera, disculpe, ¿qué es que estaban gritando? Si hay un temblor súper fuerte y vivimos en la costa, aparte del temblor, ¿de qué más nos tenemos que preocupar, por ejemplo? Ah, de un posible tsunami. Exacto. O sea, si se fijan, Chile es un país que está como con posibles desastres naturales. Tenemos volcanes, tenemos posibilidades de tsunami, tenemos los terremotos, los incendios forestales, o sea, catástrofes por todos lados, ¿ya? Nosotros estamos en Santiago y tenemos la posibilidad cierta de que cada 5 minutos hay un temblor, a veces menos, y los temblores fuertes o terremotos pueden ser en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta, ¿ya? El PICE, niñas, lo elaboró la ONEMI, ¿ya? Y es un PICE que es un documento o un manual que está estandarizado para todas las escuelas, para todos los centros educativos. Lo que tenemos que hacer nosotras con este PICE, que se estableció en el 2017, es adecuarlo a las características de la escuela, ¿ya? Por eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, que nuestro plan integral de seguridad escolar no va a ser igual al de Coyhaique, por ejemplo. ¿Por qué, Anaís, uno de Santiago no va a ser igual al de Coyhaique? O al de Antofagasta, o al de Quique, o al de ¿Por las Valparaíso. condiciones climáticas? Puede ser por las condiciones climáticas en el caso de Coyhaique, por ejemplo, con Iquique o con Valparaíso y Antofagasta. Esos son lugares que tienen cerca el mar, que pueden producir tsunami. Exacto, y por ejemplo, en Ventanas y Quintero, ¿qué ha habido en los últimos tiempos? ¿Aluviones? Contaminación. Hay contaminación, sí, Ya. contaminación. Entonces, por ejemplo, en esos lugares, el PICE tiene que estar focalizado en las posibles catástrofes que puedan haber, ¿ya? Vemos, este documento, el plan integral, es de seguridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener todos los focos posibles de seguridad. Por ejemplo, chicas, mi escuela está en una población que se llama Pablo VI en Pudahuel, que hay mucho tráfico de drogas, hay pelea entre las bandas rivales. ¿Qué creen ustedes que yo tengo que considerar para hacer el PICE? La que quiera opinar, ¿qué opine? Una posible pelea entre bandas o narcotraficantes, algo así. Exacto. ¿Y qué pasa cuando hay pelea entre bandas rivales? Que eso ha pasado en mi escuela.
O sea, en el Perdona sector. por decirlo así, pero balazo y cosas así, pues. Exacto. O sea, nosotros también dependiendo del sector en el que estemos ubicados, también es lo que tenemos que ver como posibles peligros, ¿ya? Hace como 4 años atrás, niñas, murió uno de los narcotraficantes de la Pablo VI y lo sacaban a pasear en las tardes. Yo no sé cómo, pero lo estuvieron velando como una semana. Y lo paseaban en un camión y ellos salían justo a la hora que teníamos a los niños en recreo. Y nosotros llamábamos a la comisaría y lo que nos decían era, directora, pónganse a resguardo, nada más. Entonces, teníamos que entrar a las salas con los niños, en ese tiempo tuvimos que empezar a poner barreras de lata por si llegaban balas, y eso no pasa solo donde está mi escuela, en muchos sectores pasa eso, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo dentro de los posibles riesgos. Ya. A ver, chiquillas, nosotros tenemos que prever riesgos naturales. ¿Cuáles son los riesgos naturales que hay, Yanis, en Chile? Productos de la naturaleza que puedan producir riesgos en el establecimiento educacional. Yanis. ¿Qué me ayuda, chicas? Riesgos naturales, ¿cuáles tenemos? Inundaciones. Ya, súper bien. Los sísmicos. Sismos, Exacto. Inundaciones. los terremotos. Claro, que es sísmico. ¿Qué más? Actividades volcánicas. Exacto. Tenemos también, producto de las inundaciones, a su vez tenemos aluviones y aludes. ¿Se acuerdan ustedes en Copiapó en el 2017, parece que fue, o antes, que hubo lluvias intensas, hubo un relave y aluviones y aludes que recorrieron Copiapó entero y estuvieron sin agua y sin electricidad como 3 meses en Copiapó, ¿ya? Por otro lado, tenemos los riesgos de asentamientos urbanos, que tienen que ver, por ejemplo, con accidentes químicos, forestales, incendios estructurales, accidentes de tránsito, lo mismo que les mencionaba yo, que tiene que ver con manejos de crisis como, por ejemplo, de bandas rivales que hay, porque esto también tiene que ver con asentamientos urbanos, porque estamos dentro de una comunidad, ¿ya? Chicas, cuando nosotros hablamos del PICE, de este Plan Integral de Seguridad, tenemos 3 objetivos principales, que es lo que tiene el PICE, ¿ya? Si es un programa integral de seguridad, ¿qué tendremos que ver, Elizabeth? ¿Qué será lo primero que tenemos que determinar para poder establecer nuestro programa de integral de seguridad? Eli. Las condiciones en donde está ubicado el colegio, el sector, las condiciones geográficas, si hay terremotos, si hay mar. Todo eso tenemos que fijarnos antes de la cantidad de alumnos con necesidades especiales que tiene el colegio. Por ejemplo, ¿cierto? Y motora. Ya, tenemos que determinar cuáles son las condiciones del establecimiento para poder establecer nuestro plan integral. Tenemos que ver cuáles son las condiciones del establecimiento, tenemos que ver cuáles son las características de nuestros estudiantes. Además de lo que dice la Eli, también tenemos que tener nosotros una actitud que sea de autoprotección, ¿ya? Por eso yo les decía, cuando nosotros llegamos a un establecimiento, cuando uno entra a la escuela, Eli, ¿qué son las primeras cosas que ve? Señaléticas de qué hay. De donde está la zona de seguridad del colegio. Ya. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el colegio, aparte de que nos diga las zonas de seguridad? ¿Dónde están los extintores, el patio? ¿Dónde están los extintores? ¿Dónde están los baños, por ejemplo? No sé, hay algunos establecimientos que son patrimoniales y tienen algunas partes que ya se derrumban, pero que no se pueden eliminar porque son patrimoniales. ¿Qué dice en ese caso, cuando ya están a punto de caerse las cosas? También está señalizado. Sí. ¿Peligro de qué? Peligro de derrumbe. Exactamente. Chicas, en todo ese tipo de elementos nos tenemos que fijar. Como dice la Eli, nosotras vamos a entrar al colegio y siempre tiene que estar, usted va a llegar o se fija dónde está
puesta la manguera, en todos los colegios tiene que haber una red húmeda y una red seca, que es donde se puedan conectar los bomberos en caso de incendio, ¿ya? Tienen que ver así en formación los extintores, tienen que estar señalizadas las zonas de seguridad, y eso es evidente, y uno se tiene que fijar. Y eso, chiquillas, cuando uno puede activar esa actitud propia, esa es una actitud de autoprotección que tenemos que tener, ¿ya? Segundo, tenemos que tener en la escuela un ambiente de seguridad, ¿ya? Pero ¿para quién es ese ambiente de seguridad, Anaí, principalmente? Para los niños, Para los estudiantes. niños, ¿cierto? Para los estudiantes, después para los adultos, pero primero para los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo que tener el control de cómo saber utilizar un extintor, porque si mi escuela es de lenguaje, Anaí, ¿me sirve de algo de que mis niños sepan usar el extintor? Escuelas de lenguaje que tienen hasta como 5 años, 11 meses. No. ¿Qué pasa con el peso de un extintor para apagar un incendio para un niño de ese tamaño? Se le puede ir encima y le puede causar daño a él mismo. Exacto. Chicas, hay que fijarse en detalles, por ejemplo, de que la altura del extintor sea fácil de tomarlo para un adulto, pero que esté lo suficientemente alto para que un niño no se pueda golpear, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener es construir establecimientos educacionales que sean como modelos en protección y seguridad, ¿ya? Y que eso mismo se pueda replicar en la casa, chiquilla, ¿ya? En los colegios, nosotros tenemos extintores en casi todas las partes del colegio, tiene que haber un extintor cada ciertos metros, y también por las características que puede tener el establecimiento. ¿Qué será más riesgoso, Ángela? ¿Un colegio de madera o uno de material sólido? Un colegio de madera. ¿Tendremos que tener más posibilidades de poder contener el fuego en un colegio de madera? Sí, pues tendría que haber más acceso a extintores, más acceso a red húmeda y más acceso a red seca, porque también a veces se apagan los incendios con tierra. Claro. Ángela, nosotros, mire, en el colegio yo tengo extintores, en el taller laboral de amasandería hay extintores, en el taller de carpintería también hay extintores. ¿En su casa usted tiene extintor? Tenemos uno. Ya. ¿Lo han usado alguna vez? Jamás. ¿Saben cómo se usa? Yo sí. ¿Lo recargan cada 6 meses? No. Creo que una vez al año. Ya. Todas esas cosas nosotros tenemos que cautelar. Cuando ustedes estén trabajando en colegio y sean parte del programa integral de seguridad escolar, van a pensar, a usted le van a decir, usted, Anaís, va a estar a cargo de regular que los extintores estén al día. Y justo el día del incendio, usted no tenía el polvo químico de los extintores, estaba fuera de tiempo, como se estaba vencido. ¿Qué puede suceder? Puedo perder mi trabajo y poner en riesgo a los niños. Lo primero va a ser que se va a quemar Por una la escuela. irresponsabilidad. Exacto. A veces uno piensa que, supongamos que a usted cuando usted entra le dicen, usted va a estar a cargo de esto, y usted piensa, qué fome, yo me hubiese gustado, no sé, ser la que toca el megáfono, va golpeando la puerta de las salas cuando está el incendio. ¿Pero qué será más importante? ¿Cómo, profesora? A ver, es que no lo entendí muy bien. Supongamos que cuando usted llegó al colegio y le dieron ese cargo de que se fije de que los extintores estén en la fecha, usted encontró fome, porque usted quería tocar el megáfono y avisarle a las demás profesoras que salieran con los niños cuando hubiese incendio, cuando fuera necesario usar los extintores. Y no se fijó, porque no le gustaba eso. ¿Qué es más importante? ¿Lo entretenido del megáfono o estar a cargo de los extintores? Estar a cargo de los extintores, porque no es solamente una responsabilidad de cuidarme a mí, sino que yo tengo que cuidar a todo el entorno educativo, a todos los alumnos, a los profesores, a todos. Exacto. La responsabilidad, chiquillas, de mantener los insumos al día es súper grande. De repente, no sé,
que revisar cada 2 semanas, que las mangueras que puedan usar, estirar las mangueras porque si no se secan y se pueden romper, revisar que los extintores estén en fecha, revisar, por ejemplo, que las escaleras tengan los antideslizantes. De repente uno los ve como riesgos que no nos preocupan, pero que si ustedes tienen la sala de apoderados en el segundo o en el tercer piso del establecimiento y se juntan todos a almorzar y la escalera no tiene las bandas antideslizantes, Elizabeth, ¿es un riesgo o no es un riesgo eso? Sí, profesora, es un riesgo muy grave. Se da y de repente uno ve y le falta una rayita, pero ¿qué puede suceder? Que en el momento que tú tengas que ocuparlo, no puedes ocuparlo porque no te sirve. Ya, y si se resbala en la escalera, ¿qué puede suceder? Un accidente grande y la gente que va escapando se puede caer encima tuyo. Por ejemplo, supongamos que en el caso de que yo necesite correr por la escalera, no tengo lo antideslizante, me caigo, otros se caen encima mío, queda la escoba porque hay un riesgo muy grande. Aparte de eso, chicas, a los sostenedores les ponen una multa de la Asociación Chilena de Seguridad por no cumplir las normas de seguridad básicas, ¿ya? Entonces yo como trabajador y también como parte de la comunidad tengo que estar informando de este tipo de cosas. Por ejemplo, que se quiebre un vidrio en una sala, también puede ser riesgo, ¿ya? O sea, como aparte de que se ve feo, riesgo de qué puede ser, Anaí. Anaí, Dígame. riesgo de qué puede ser, aparte de que se vea feo, que se quiebre un vidrio en la sala. De cortes. Puede producir cortes. Supongamos que nosotros estamos en una escuela especial. Chicas, ustedes van a trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Por eso siempre les bajo los casos a niños. Si un niño ve que a otro niño le está saliendo sangre y tiene algún problema, obviamente se va a asustar y va a empezar a alterar a los demás compañeros y ahí se puede formar un caos. Sí, y aparte de un caos, chiquilla, los chiquillos en ocasiones cuando están con crisis pueden empujar a otro. Riesgos, niñas, a ver, imagínense ustedes todas las posibilidades de riesgo que pueden haber en un colegio. Tengo que pensar en el PICE, incluir desde el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? ¿Qué puede pasar con un cortacartón, Elizabeth, en una sala? ¿Por qué no lo pueden tener los estudiantes, menos en una escuela especial? Porque se pueden poner a jugar con ellos, se pueden cortar. Simplemente porque les va a llamar la atención, se pueden poner a jugar y se van a causar un accidente. Ya, supongamos que la Eli tiene un cortacartón, ¿ya? Y yo lo quiero usar y se lo pido. Y la Eli me lo pasa y yo lo tomo de la hoja y lo tiro. ¿Qué me va a pasar? Se va a cortar. Sí, y eso sucede súper frecuentemente, chiquillas. Por eso no se puede utilizar cuchillos cartoneros en la sala de clase. Está prohibido. Hay oficios que de repente uno piensa, ay, que se ponen así como tan jodidos, que le ponen tanto color, pero así es. Los riesgos están en todo momento en las salas de clase, por eso hay que tener tanta previsión, por eso tenemos este plan integral de seguridad escolar, ¿ya? Nosotros lo que vamos a trabajar, lo que van a hacer ustedes ahora, ustedes tienen un trabajo para entregar en esta módulo, niñas, que es solamente de 5 capítulos del PICE, ¿ya? Ustedes van a analizar estos 5 capítulos y van a hacer una infografía del PICE, ¿ya? ¿Qué es una infografía? ¿Alguien me puede decir? ¿Yani está por ahí? Es entregar información a través de imágenes que sean como de fácil comprensión e ilustraciones llamativas. Exacto. ¿Y qué se le ocurre del PICE? A ver, ¿qué imagen podríamos usar? A todas. Chiquillas, a ver,
como decía la compañera, cuando nosotros hacemos una infografía tenemos que escoger una imagen. Cuando hablamos de infografía tenemos acá una palabra compuesta, ¿ya? Por un lado tenemos info, ¿de qué será info, Ángela? De información. Exacto. Y por otro lado, no me apague el micrófono, no me apague. Y por otro lado tenemos esto de grafía. ¿Qué será entonces? ¿Información sobre qué? Algo gráfico, ¿qué es? Imágenes. Exacto. Información con imágenes. Justamente, eso es una infografía, información con imágenes. Entonces lo que vamos a escoger, ustedes van a analizar estos 5, ¿cómo se llama? Estos 5 capítulos del PICE y van a hacer una infografía, ¿ya? El capítulo 3 tiene que ver con comprensión del riesgo en los establecimientos educacionales. O sea, vamos a analizar eso, vamos a ver qué es un riesgo, qué es una amenaza, una vulnerabilidad y una capacidad. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a la capacidad que tenemos para enfrentar estos riesgos, ¿ya? Eso en el capítulo 3. En el capítulo 4, chiquillas, vamos a ver específicamente que el plan de seguridad integral de seguridad escolar, cuáles son, de qué manera está organizado, cuáles son los programas, las elecciones y los elementos necesarios para el propósito que quiere conseguir esto, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las metodologías que se utilizan acá en el plan integral. Vamos a ver en el capítulo 5 el Comité de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, chiquilla, es súper importante para el PICE, porque son los que tienen que, por un lado, coordinar a la comunidad educativa, ¿ya? Cuando hay una emergencia en el establecimiento, no siempre están, supongamos que no está la directora, no está la jefa técnica, tiene que haber una persona que reemplace las funciones de ellas cuando ellas no están. Y por lo tanto, por lo general es así, ellas no están dentro del comité de seguridad escolar de manera táctica. Están solamente en la toma de decisiones, pero en el momento de aplicar el plan de seguridad escolar, perdón, no están porque hay otras personas que son las que coordinan. Por lo tanto, se le puede pasar la responsabilidad a otras personas que siempre van a estar en el establecimiento, ¿ya? Tenemos líneas fundamentales de acción en el PICE que tiene que hacer el Comité de Seguridad Escolar, que tienen que ver con recabar información, diseñar y actualizar el plan integral. ¿Por qué hablará Ángela de diseñar y actualizar el plan? Porque tiene que ir actualizándose cada cierto tiempo porque, no sé, pues ahora como tipo pandemia. Sí, ejemplo, ¿qué situación podría haberse generado que nosotros necesitamos así como de seguridad integral en este momento? ¿Pasó algo? No sé, pues ahora tendría que actualizarse, en ejemplo, si tuviéramos que volver a clase, el uso de la mascarilla. Súper buena el idea. Distanciamiento social. Claro, ¿Cómo el distanciamiento físico. lo organizamos para que los niños puedan estar separados, usen su mascarilla todo el día, los puntos de sanitización para ellos, etcétera? Súper buena idea. O sea, eso es un diseño y esa es una actualización que se tiene que hacer en relación a la contingencia, ¿cierto? También, por ejemplo, como hablaba la Ángela, nosotros puede que en nuestro plan de acción, en nuestro plan integral, nunca vimos pandemia porque nosotros no habíamos vivido una pandemia, ¿ya? Y supongamos que llega una mamá y nos avisa de que el Pedrito salió positivo para el COVID. ¿Qué podríamos hacer nosotros en función de eso? Tenemos que avisar a los padres en ese minuto. ¿Por qué? Porque si él fue COVID positivo y tuvo contacto con los demás niños, tienen que hacer una cuarentena obligatoria. Y todos se tienen que tomar su examen, ¿cierto? Sí, tienen que tomarse su examen y
de por sí se debería cerrar el colegio porque estuvo en el colegio, entonces. Y tenemos que ver de que lo más probable es que Pedrito haya utilizado el furgón escolar, de que Pedrito Sí, hay almorzó que avisar con o sea, sí, pues hay que como hacer como una red de seguimiento trazabilidad. de dónde estuvo. Sí. Exacto. Súper, súper buena respuesta, Ángela. O sea, por eso también es similar a lo que hablábamos hace unas semanas atrás del manual de convivencia. Todos estos planes, todos estos protocolos se tienen que ir actualizando dependiendo de la contingencia, dependiendo de la situación en la que estamos viviendo, ¿ya? Y por último, también están encargados estos integrantes del Comité de Seguridad Escolar de diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo que sean permanentes para el trabajo con los estudiantes, para enseñarles esto de la seguridad, de que los ambientes tienen que ser protegidos, de que los ambientes tienen que ser de autocuidado. Y también enseñarle que cada uno se tiene que hacer responsable de seguridad, ¿ya? De su seguridad. En el capítulo 8, niñas, habla de la elaboración de planes de respuesta a protocolos de actuación para cada riesgo identificado. Por ejemplo, si yo vimos todos estos riesgos que pueden haber en un establecimiento dependiendo de dónde se ubique los riesgos naturales, de tsunami, de aluviones, de erupciones volcánicas, bla, 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 bla. Todo eso también tiene que estar cautelado con un protocolo de acción. ¿Por qué tiene que haber protocolos distintos para cada caso, Elizabeth? Porque no todos son iguales. Ejemplos. Cada caso tiene. O sea, no sé, pues, por ejemplo, en la sala del primero básico hay 2 niños con discapacidad motora. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos tenemos que darle una atención diferente y preocuparnos de ellos para sacarlos de la sala, además de preocuparnos del resto. Ya, y en el caso, supongamos de que tengo un protocolo de actuación para un riesgo identificado que tiene que ver con aluviones y no tengo el de temblores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer el comité? Realizar uno de temblores. Ya, ¿y de qué más podríamos tener en un establecimiento educacional? Aparte de riesgos de temblores, de aluviones, no sé. De incendios, de accidentes escolares, de primero y segundo grado, de algún accidente más grave. Justamente. De todo lo que pueda pasar. De todo lo que pueda pasar, tiene que haber un protocolo de actuación, ¿ya? En ocasiones nosotros no consideramos todos los protocolos y para eso tiene que actuar el Comité de Seguridad Escolar para que pueda dar respuesta a esto haciendo protocolos de actuación, ¿ya? Ese es el capítulo 8. Ahí nosotros tenemos que ver también, chiquilla, cuál es el rol de cada uno, ¿ya? En la sala de clase, a ver, en los colegios, niñas que tienen estudiantes con retos múltiples, son 8 estudiantes máximo por sala, ¿ya? En los colegios, por ejemplo, con estudiantes con TEA son 15, pero separados en 2 grupos. En los niños con trastorno del lenguaje son 15, en discapacidad intelectual son 15. Ustedes pueden pensar, son poquitos niños, pero tienen que pensar en las necesidades que tiene cada niño, ¿ya? A veces los niños no le tienen miedo a los temblores, no le tienen miedo a situaciones de riesgo, pero ven que otro estudiante se pone nervioso y también se descompensa, ¿ya? Por lo tanto, en la sala de clases todos tenemos un rol que es súper importante. Como decía la Eli, ¿qué pasa si hay estudiantes que tienen movilidad reducida? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Tenemos que tratar de tener un protocolo de contingencia para ver cómo los vamos a sacar de la sala, en qué lugar, de qué forma. No vamos a poder ocupar el ascensor, entonces vamos a tener que ver la forma de, si están en el segundo piso, bajarlo al primer piso. Con respecto a eso, Eli, espérame un segundito. Eso es súper importante lo que dice la Eli. Cuando nosotros tenemos un segundo piso en un establecimiento educacional, ahora se exige que haya un tobogán. ¿ya? Las bolsas. En el caso de que yo tengo estudiantes con movilidad reducida o niños pequeños, los jardines infantiles también se exige tobogán para poder bajar a los niños en caso de temblor o de algún riesgo inminente, ¿ya? Chiquillas, por lo general en las escuelas especiales, los niños con retos múltiples
o niños con movilidad reducida, si hay otro estudiante en la sala que tenga posibilidades de tomar a un compañero en silla de ruedas y sacarlo sin riesgo para él, también se hace, ¿ya? Eso no es estar aprovechándose del estudiante, eso es tomar en cuenta las posibilidades que tiene cada uno para ayudar al resto, eso es tomar conciencia también, ¿ya? A ver, tenemos que, además de determinar cuál va a ser nuestra función, en el capítulo 9 lo que nos dice que tenemos que hacer un seguimiento de los programas de prevención y ejercitación de los planes de respuesta. ¿Por qué habrá que hacer un seguimiento, Ángela? ¿Por qué es necesario que haya un seguimiento? Porque, o sea, en el caso de que se tenga que hacer un, no sé, hubo un temblor y se ejecutó el plan y hubo, no sé, un contratiempo, porque no se ejecutó una parte de ese plan, se tiene que revisar. Exacto, súper buena Entonces, respuesta. ¿Por qué se tiene por que eso se revisar? necesita. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que no haya funcionado? Porque se tiene que ver dónde uno, no sé, cometió la equivocación o dónde uno está débil y para poder cambiar esa parte Exacto. y hacerlo mejor. Ver las posibilidades de mejora que tenía nuestro plan, ¿cierto? Sí. Exactamente, por eso esto tiene que tener un plazo de revisión, de que podamos mejorar, que puedan haber posibilidades de mejora. Lo otro, chiquillas, nosotros tenemos que practicar estos protocolos, ¿ya? ¿Se acuerdan antes que existía la operación DAISY? Ya. Ahora tenemos otros tipos de medidas que ya no se llama operación DAISY, pero nosotros tenemos simulacros, ¿ya? Y cada cierto tiempo en los establecimientos educacionales se tienen que llevar a efecto estos simulacros, que es como decía la Ángela recién, tiene que ver con que nosotros veamos cuáles son las dificultades que puede tener el plan, ¿ya? Simulacros de qué podemos hacer, Anaís. Yo le voy a contar un poco una anécdota. Ya. En mi colegio, nosotros teníamos todo el plan de seguridad, todo bien establecido. Y había una niña que tenía, ocupaba silla de ruedas. Y nuestro colegio tenía ascensor para los niños con esa discapacidad. Pero un día fueron los bomberos a hacernos como un simulacro. ¿Ya? Y nos dieron a demostrar un caso de que una persona se quedó, hubo un temblor muy grande, estábamos todos en los sectores de seguridad y uno de los inspectores se quedó encerrado en el ascensor. Entonces hicieron todo eso, de enseñarnos el plan, de cómo teníamos que quedarnos nosotros mientras ellos estaban ayudando y que si había fuego. Entonces armaron todo ese plan y como que igual eso les sirvió a los compañeros que tenían a la niña con discapacidad porque ellos tenían ese riesgo siempre cuando hacían simulacros, porque ellos tenían que sí o sí ayudar a la niña a bajar a través del ascensor. Entonces, igual fue un apoyo por parte de bomberos que no hayan ido a hacer esa actividad. Claro, y también es como el apoyo de vivir la situación. Y ahí, como decía la Ángela, uno puede también determinar cuáles son las posibles fallas que pueden haber en este plan. Entonces, la idea es de que yo utilizo todos los recursos, chiquillas, nosotros pasamos a hacer recursos humanos en estas situaciones. Todas tenemos una función, así como que trabajamos para uno y todos trabajamos para todos. Podemos pedirle a otros estudiantes que tengan otro tipo de capacidades, no sé, porque puedan ayudar a sus compañeros que lo hagan, ¿ya? También necesitamos en algunos momentos contención de algunos adultos, contención hacia los estudiantes, contención hacia nosotras mismas, ¿ya? Entonces tenemos que barajar todas estas situaciones y tienen que estar cubiertos los protocolos de acción, ¿ya? Nosotros podemos hacer protocolos de los mismos tipos de desastres que vimos recién, en el caso de que haya incendio, en el caso de que haya sismo, en el caso de que haya algún atentado contra la seguridad de las personas, y eso tiene que estar contenido en los protocolos de acción, ¿ya? Eli, ¿está por ahí? Elizabeth, perdimos a la Eli también ahora. Ya, chicas. Anaís, ¿qué vimos hoy? Como los protocolos de seguridad. El plan principalmente. ¿Cómo se llama el plan que revisamos hoy? PICE.
Viste. Ya, esto significa Plan Integral de Seguridad Escolar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice el PICE? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las medidas de seguridad que hay que tomar en caso de catástrofe que no sean como, catástrofes de la naturaleza o del sector en donde nosotros estemos ubicados. Exactamente. ¿Y quiénes intervienen en este tipo de planes de acción, Ángela? Los que tienen que intervenir Tenemos por un lado el comité de seguridad, ¿cierto? Pero sí, cuando se presenta una situación de emergencia, ¿intervienen solo ellos o intervenimos todos? toda la comunidad escolar. Pues. Exacto, chicas, en todo interviene toda la comunidad escolar, ¿ya? Intervenimos todo, podemos hacer incluso que los estudiantes que nos puedan ayudar, nos ayuden con los que tienen más dificultad, siempre poniéndonos en el caso, niñas, de que estamos en escuela especial o con estudiantes con necesidad educativa especial, ¿ya? Con el trabajo, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran aclarar? Profe, me gustaría quedarme un chiquitito después cuando se desconecten mis compañeras para hacerle una consulta que es un poco privada. Ok, no hay problema. ¿Tienen claro lo del trabajo, niñas, o quieren aclarar algo más? Profe, aquí dice Ángela. que se le va a asignar a cada grupo porque dice, un video PPT que explique el capítulo del PISA No, asignado esa a cada grupo. no es la tarea. ¿Cuándo la sacó usted? ¿Cuándo la abrió? No, es que estaba revisando los PPT. Entonces, Ah, esto que no, están pero acá en los PPT, no, está malo eso, ah, ya. Ángela. Ya, No, sí, porque estaba leyendo esto y dije, ¿qué? nada que ver. No, tienen que fijarse. Y díganle también a las compañeras, ¿ya? Que la tarea, Ya, para saber cuál es la tarea, tienen que entrar a evaluación sumativa 3. La tarea Ya. es con estos 5, ¿por qué no lo vamos a hacer así? Esa es la tarea que se hacía el año pasado, Ángela. Y el año pasado era presencial ya. y tocábamos cada uno de los capítulos. En cambio, lo vamos a hacer ahora distinto para que toquen todos los capítulos a la vez, porque si no aprenderían de uno solamente y no de todos. ¿Ya? Así que el Ya. trabajo es Se una entrega infografía a más tardar el sábado a a mediodía. mediodía. ¿Ya? Sí, exactamente. Ya, niñas. Nos vemos entonces. Ah, chicas, con respecto a la actividad de hoy día, el próximo martes también nos vamos a juntar a las 5 para que puedan participar en la videoconferencia. Pero la próxima semana es la última semana de la asignatura. Tenemos clases martes, miércoles y jueves. El martes vamos a tener a las 5 y el miércoles y jueves a las 3, ¿ya? Y ahí terminaríamos el próximo martes el examen. Pero examen final de competencia, así que todas tienen que dar el examen. Pero ya desde el martes vamos a empezar a hablar de eso, pues ahora tienen que terminar esta actividad, ¿ya? Ya, desconéctense nomás, chiquillas, para conversar con la Anaís. Profe, Dígame. ¿son los mismos grupos que todas las tareas? ¿Son los mismos grupos? Sí, tiene que trabajar con su grupo. Ah. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Que esté bien, hasta luego. Chao, profe. Chao, Ángela, cuídese. Bueno. Chao, profe, que esté bien. Chao. Ya. Profesora, es que le tengo una consulta. Que lo que pasa es que usted asignó un grupo de trabajo, que es uno que nosotros habíamos nombrado la primera con una niña, pero hemos tenido muchos problemas para hacer los trabajos con ella y a mí y a mi compañera nos ha afectado mucho en cuanto a estrés, porque mi compañera igual trabaja y igual nosotros tenemos como un horario para hacer nuestro trabajo y hemos tenido demasiadas complicaciones para hacer los trabajos con ella. ¿Con quién están trabajando? Lo que se llama... Ay, ¿cómo se llama la otra niña? Carla.
a ver, si ustedes no quieren trabajar con ella, le tienen que informar, sí, ¿ya? Y que vea la posibilidad de ingresar a otro grupo o de hacerlo sola, pero me tiene que avisar pronto, porque si no va a Ya. quedar sin grupo y no va a poder entregar el trabajo, y por eso hay que organizarlas en grupo para que puedan acceder a entregar el trabajo, ¿ya? No sirve para para preguntarle si se podía hacer eso, Sí porque se puede, pero tenemos ya. que también, Informárselo a ella. sí, ¿ya? No, Eso si se pues, lo vamos. no hay Ya, problema. ya, Que esté profesora. muy bien, cuídese. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos el jueves. Igual.